Bueno, continuando con las definiciones que son importantes en química analítica, ya previamente hicimos la diferenciación entre en qué consiste un análisis cualitativo, ¿cierto? Y en qué consiste un análisis cuantitativo y cuál es la diferencia que existe entre estos dos tipos de análisis. Ahora, otra cosa que es importante cuando nosotros hablamos de química analítica dentro del lenguaje es tener claro a qué nos referimos con la muestra y a qué nos referimos cuando estamos hablando de analito o analitos, ¿sí? Entonces recordemos que siempre la muestra hace referencia al material, ¿cierto?, que es objeto de estudio o análisis. ¿Listo? A esa partecita de materia que tomábamos nosotros del universo, del entorno en que estamos en particular, que a nosotros nos interesa estudiar. ¿Listo? Ahora, por otra parte, tenemos la definición de analito. ¿Listo? Recordemos que una muestra puede estar compuesta por diferentes compuestos químicos, moléculas o componentes. ¿Listo? Así como hicimos previamente el ejemplo de la torta. Entonces, por ejemplo, en la torta nosotros no tenemos un solo compuesto químico o molécula presente en esa torta, sino que es una mezcla de diferentes compuestos, como lo son los componentes presentes en la harina de trigo, el azúcar, el bicarbonato de sodio, el banano y las moléculas que constituyen como tal el banano. ¿Listo? Entonces, una muestra generalmente está constituida de diferentes compuestos químicos. En la muestra, el analito siempre va a hacer referencia al compuesto químico de interés que está presente en la muestra, es decir, el compuesto químico que nosotros queremos analizar en esa muestra, ¿sí? Supongamos que pues es una mezcla de compuestos, pero no siempre a nosotros nos interesa analizar o tener información de todos los compuestos que están presentes en esa muestra, sino de uno, dos o ciertos compuestos en particular. Esos compuestos que a nosotros realmente nos interesa estudiar y determinar su concentración son los que nosotros denominamos analitos, ¿sí? Si estamos hablando de varios compuestos de interés, o analitos si nos estamos refiriendo a un solo compuesto químico. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de análisis cuantitativo, ¿verdad? En el análisis cuantitativo recordemos que a nosotros, digamos, no solo nos interesa conocer la composición química de la muestra, sino que también nos interesa saber en qué concentraciones, ¿listo? En qué cantidades están presentes esos componentes, esos compuestos químicos en la muestra, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de análisis cuantitativo, tenemos una clasificación de los métodos que nosotros podemos implementar para hacer este análisis. Entonces, dentro de los métodos más básicos encontramos los métodos gravimétricos y los métodos volumétricos. ¿Por qué digo los más básicos? Porque siempre lo mínimo que nosotros podemos implementar en condiciones de un laboratorio es que podemos medir por un lado masa, ¿cierto? Tener mediciones de masa y por otro lado mediciones de volumen. ¿Listo? Y los métodos gravimétricos y métodos volumétricos son aquellos que de forma sencilla, métodos sencillos, nosotros podemos determinar volúmenes y masas. Ya vamos a hablar de eso. ¿Listo? Aparte, en el análisis cuantitativo también tenemos, además de los métodos gravimétricos y volumétricos, tenemos los métodos electroanalíticos y los métodos espectroscópicos. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de métodos gravimétricos, los métodos gravimétricos son aquellos que nosotros nos permiten determinar la masa, ¿cierto? La masa de un analito o analitos que están presentes en la muestra, cuando podemos hacer la determinación de forma directa. Pero si no podemos hacer la determinación de forma directa, también lo podemos hacer de forma indirecta. Entonces podemos medir la masa de un compuesto químico que está asociado o relacionado con nuestro analito y a partir de la información que nos proporciona este compuesto químico, nosotros podremos medir la masa de nuestro analito de forma indirecta. ¿Listo? Ahora, otro método que ya mencionamos acá en la clasificación, el método básico, son los métodos volumétricos. En los métodos volumétricos, generalmente lo que nosotros hacemos es determinar el volumen de una solución,
que contiene una concentración conocida de un reactivo o de un compuesto químico conocido que reacciona con el analito que está presente en nuestra muestra. ¿Listo? Entonces, esas son como las bases de los métodos gravimétricos y los métodos volumétricos, por otra parte. Generalmente, cuando nos estamos introduciendo a la química analítica, los métodos que nosotros estudiamos inicialmente son los métodos gravimétricos y los métodos volumétricos, porque como les decía previamente, son los métodos básicos para introducirnos al análisis cuantitativo de una muestra. Ahora, por otra parte, tenemos estos métodos que son métodos, digamos, mucho más sensibles, ¿cierto? Y que en general también involucran pues equipos de medición o instrumentos de medición que son más sofisticados. Entonces, por una parte tenemos los métodos electroanalíticos. Como está resaltado, mediante los métodos electroanalíticos nosotros podemos medir propiedades eléctricas del analito o analitos que están presentes en nuestra muestra. ¿Qué propiedades eléctricas podemos medir? Potencial, corriente eléctrica, resistencia, cantidad de carga eléctrica. Muchos instrumentos que se utilizan o métodos o técnicas que se utilizan para hacer análisis de muestras, sobre todo si estamos hablando en el área de biología molecular, es un ejemplo, aprovechan las propiedades eléctricas justamente que tienen las moléculas, los compuestos, para poder separarlos en una mezcla, cuando los tenemos en una mezcla. Por ejemplo, ese sería el caso de la electroforesis, la técnica de electroforesis que se usa ampliamente en métodos en ensayos de bioquímica y de biología molecular. ¿Listo? Por otra parte, tenemos los métodos espectroscópicos. Los métodos espectroscópicos, ¿sí?, son aquellos que nos permiten medir, así como está aquí resaltado, medir la interacción que se da entre la radiación electromagnética y los átomos o las moléculas que constituyan nuestro analito compuesto de interés en la muestra. Ahora, los métodos espectroscópicos también nos permiten analizar o ver si nuestro analito tiene la capacidad de emitir radiación y si le emite, qué tipo de radiación electromagnética es esta. ¿Listo? Entonces, los métodos espectroscópicos también son, digamos, aprovechados ampliamente en todo lo relacionado con química analítica cuantitativa, sobre todo cuando necesitamos que los resultados, ¿cierto?, sean lo más precisos posibles. Entonces, dentro de los métodos espectroscópicos que son utilizados, por ejemplo, si hablamos de evaluar la interacción que existe entre la radiación electromagnética de tipo visible o ultravioleta, nosotros hablamos de una técnica que se implementa que es la absorbancia. ¿Listo? Generalmente esto se clasifica dentro de método espectrofotométrico porque como estamos hablando de trabajar con luz visible, pues estamos midiendo fotones. ¿Listo? La interacción de fotones con la molécula, los átomos presentes en el analito. ¿Listo? Ahora, también dentro de los fenómenos que nosotros podemos medir en el caso de emisión de radiación por parte del analito, pueden estar estos que son la fluorescencia y la fosforescencia. ¿Listo? Entonces, aquí dijimos a nivel general cuáles son los diferentes métodos que nosotros implementamos en la química analítica, ¿cierto?, para poder hacer análisis cuantitativo. ¿Listo?